El equipo número 1 está conformado por García Vázquez Cristina, Hernández Triana Marla Alejandra, Mejía Ramírez Atsiri Marina, Sánchez Bolaños Wendy de Jesús, Sánchez Flores Diana Laura, Trejo Guevara Verónica y Villegas Rodríguez Raquel. Abordaremos el tema de la teoría de Madeleine Leininger. Madeleine es la fundadora y líder de la enfermería transcultural y de la teoría de los cuidados a las personas. Fue la primera profesional con preparación universitaria en enfermería. Obtuvo el doctorado en antropología cultural y social. Madeleine nació el 13 de junio de 1925 en Sutton, Nebraska, Estados Unidos. En 1950 obtuvo el grado de Ciencias Básicas en Biología. En 1952 obtuvo el máster en enfermería especializada en la atención psiquiátrica en el Catholic University en Washington, D.C. Además, creó un texto básico de enfermería especializada en psiquiatría. Consiguió un contrato en la Universidad de Cincinnati, donde comenzó su primer programa universitario en enfermería especializada en cuidados psiquiátricos. Durante su ejercicio profesional en el Centro de Enfermería Psiquiátrica Terapéutica en el Hospital Universitario, observó que el personal sanitario no conocía los factores culturales de los niños que se atendía. En estos niños de culturas diferentes, observó diferencias en las respuestas al cuidado y tratamiento que se les brindaba, por lo cual concluyó que sus decisiones y acciones, al igual que la de sus compañeras, no ayudaban a la recuperación de los niños. Por lo tanto, Madeleine prosiguió su estudio doctoral enfocado en la cultura y la antropología social y psicológica, por lo que estudió diversas culturas. Y decidió irse a las tierras altas de Nueva Guinea, donde vivió un año en la aldea de Gatsu. Ahí no solo percibió las características particulares de las culturas, sino también la diversidad de estas culturas con respecto al cuidado a la salud y las prácticas de bienestar que ellos utilizaban. Tras esta experiencia, creó su teoría de la diversidad y de la universalidad. En 1970 identificó varias áreas comunes de saber y de intereses en la investigación teórica entre enfermería y antropología, formulando así conceptos de la enfermería transcultural. Por lo tanto, en 1970 creó su primer libro titulado Nursing and Anthropology Towards to Blame y sirvió de base para el desarrollo del campo de la enfermería transcultural de su teoría del cuidado sanitario basado en la cultura. En 1978 creó su segundo libro titulado Transcultural Nursing Concept, Theories and Practice, donde identificó los principales conceptos, ideas teóricas y prácticas de la enfermería transcultural. Además, implementó su primer curso de enfermería transcultural en la Universidad de Colorado e inició el doctorado para enfermeras científicas interesadas en ese campo de estudio. Realizó un método de investigación en etnoenfermería. Este método fue el primero en realizar y vislumbrar un campo de la enfermería para que el personal enfermero analice los complejos cuidados y fenómenos culturales. En 1974 fue nombrada decana como profesora de enfermería del College of Nursing en la Universidad de Utah en Salt Lake City. En 1989 fundó el Journal of Transcultural Nursing, del quien fue editora. Además, fundó la Sociedad Nacional de Enfermería Transcultural. En 2006 fallece. Para el tema de la formación tiene que ver con la formación que ha llevado la enfermería transcultural a lo largo desde sus inicios. Para comenzar, la concienciación de los cuidados culturales de enfermería comenzaron en 1960, en donde muy pocas enfermeras estaban preparadas para impartir clases de esta enfermería transcultural.
Para 1966, en la Universidad de Colorado, fue la primera vez que se incluyeron los cuidados culturales y comparativos en el plan de estudios de la enfermería transcultural, en donde Leninger era profesora de enfermería y antropología. En el año de 1970 se agregaron los primeros programas en el Cuesta College de San Luis Obispo, esto es en California, en donde los temas centrales para la enfermería, para la carrera de enfermería eran concepto de los cuidados 1 y 2, el cuidado de las familias y el autocuidado profesional. Esta parte del cuidado de las familias pues se relaciona más o menos con el tema que ahorita estamos llevando de salud familiar, que en donde vemos que la familia es parte importante y que nosotros como enfermeros no solamente nos centremos en el paciente, también tiene que ver la parte de la familia. Y luego en el año de 1977 en la Universidad de Utah se aprobaron y se aplicaron los primeros másteres y programas que tenían que ver con el doctorado de la enfermería transcultural. A finales del año 1980, en Estados Unidos ya había para ese entonces 4 másteres y 4 programas del doctorado que ofrecían cursos de enfermería transcultural como experiencia en investigación y experiencia en estudios de campos guiados. También, para este entonces, pues ya la demanda de la enfermería transcultural sobrepasa el número de docentes que estaban disponibles en ese entonces, así como el presupuesto y los recursos que se tenían para la enfermería transcultural. Entonces, en esta parte, Leninger lanzó un llamado a todas las escuelas de enfermería a nivel mundial para que ofrecieran programas para que en los programas de estudio agregaran temas o materias como la enfermería transcultural con este fin para que se cubrieran para que se cubra la demanda que existía de enfermeras transculturales, para que éstas impartieran a su vez, una vez preparadas, impartieran clases. Queda decir que formar a la enfermería transcultural es importante y recae ahora sí la responsabilidad que se tienen que formar a las enfermeras que están en programas de tipo universitario, de posgrados y que también se requiere de docentes. Además de que, la demanda, aunque la demanda de la enfermería transcultural es muy evidente, la preparación formativa que tiene la enfermería en este área resulta poco sólida y además es limitada para todas las enfermeras a nivel mundial. Fuentes teóricas. Enfermería transcultural es un área formal de conocimientos y de prácticas de carácter cultural holístico que tienen como fin proporcionar cuidados culturalmente congruentes para mantener y recuperar el bienestar, la salud o ayudar en el afrontamiento con la muerte de cada individuo. Leininger basa su teoría en 2 disciplinas que son la antropología y la enfermería. De ambas extrae la parte fundamental que es la cultura y el cuidado, y esto da como resultado la enfermería transcultural. La autora nos dice que la enfermería transcultural es un área principal de enfermería en la que se centra en el estudio comparativo y el análisis de las diferentes culturas y subculturas del mundo con respecto a los valores de los cuidados, las creencias de salud y modelos de conducta de cada uno de ellos. Con esta teoría, ella quería descubrir las particularidades y las universalidades de los cuidados de los humanos según la visión del mundo, la estructura social y otras dimensiones, para después descubrir formas de proporcionar cuidados culturalmente congruentes a personas de culturas diferentes o similares para mantener o recuperar su bienestar, salud o afrontamiento con la muerte de una manera culturalmente adecuada. También nos dice que la enfermería transcultural va más allá de los conocimientos y hace uso del saber de los cuidados enfermeros culturales para practicar cuidados culturalmente congruentes y responsables. También Leininger declara que con el tiempo habrá un tipo de práctica enfermera que reflejará
los distintos tipos de enfermería, los cuales se definirán y se basarán en la cultura y serán específicos para guiar los cuidados enfermeros dirigidos a individuos, familias, grupos o instituciones. Leininger crea la teoría de diversidad y la universalidad de los cuidados culturales enfermeros, y ella afirma que las personas de las diferentes culturas pueden informar y guiar a los profesionales para así recibir el tipo de atención sanitaria que deseen o necesiten de estos profesionales. Y cuando las enfermeras descubran y adquieran los conocimientos acerca del mundo del paciente, y junto con sus conocimientos y sus prácticas y una ética adecuadas, ellas van a poder realizar acciones y tomar decisiones congruentes a la cultura de cada paciente. El cuidado cultural constituye la teoría holística más amplia de la enfermería, ya que toma en cuenta la vida humana en su plenitud y una perspectiva holística de ellos. También incluye factores como los de la estructura social, punto de vista del mundo, trayectoria cultural, valores, contexto del entorno y expresiones lingüísticas, así como modelos tradicionales genéricos y los profesionales. Y bueno, todas estas son bases imprescindibles para descubrir que el conocimiento principal del cuidado es la esencia de la enfermería, que puede devolver la salud y el bienestar a los pacientes y que puede guiar para las prácticas terapéuticas de enfermería. Leininger distingue la enfermería transcultural de la enfermería intercultural. La primera se refiere a que es un área formal de conocimientos y de prácticas humanísticas y científicas que están centradas en fenómenos y competencias del cuidado cultural. Y esto es para ayudar a individuos o grupos a mantener o recuperar su salud o bienestar y para afrontar discapacidades, la muerte u otras condiciones humanas de forma culturalmente coherente y beneficiosa para ellos. Y nos dice que las enfermeras que están formadas en esta área de la enfermería transcultural tienen el deber de desarrollar el saber y la práctica de la enfermería transcultural por ser formadas en esta área. Y por otro lado, la enfermería intercultural se refiere a las enfermeras que usan conceptos antropológicos médicos o aplicados, y ellas no están obligadas a desarrollar la teoría de la enfermería transcultural ni llevar a cabo las prácticas basadas en la investigación, porque ellas no han sido formadas en esta área. Leininger ha desarrollado términos que son relevantes para su teoría y los vamos a ir especificando cada uno de ellos. Vamos a comenzar con cuidados y prestación de cuidados humanos. Estos van a hacer referencia a los fenómenos abstractos y concretos que están relacionados con experiencias de asistencia, apoyo y autorización, o bien con conductas para con los demás que reflejan la necesidad evidente o prevista de mejora del estado de salud, y esto va a ayudar a afrontar discapacidades o incluso la muerte. La cultura, como lo hemos visto en otras materias, va a hacer referencia a los valores, creencias, normas, símbolos, prácticas y modos de vida de los individuos, que va a ser transmitido de generación a generación. Los cuidados culturales. Estos van a ser actos de prestación de cuidados de ayuda, apoyo, facilitación o capacitación sintetizados y culturalmente constituidos hacia uno mismo o hacia los demás. La diversidad de cuidados culturales. Estos van a hacer referencia a las variables y o diferencias de los significados, modelos, valores o modos de vida de los cuidados entre colectivos relacionados con las expresiones de asistencia, apoyo o capacitación en los cuidados a las personas. La concepción del mundo se va a referir a la forma en que las personas o los grupos tienden a mirar hacia su mundo o universo para formarse una imagen o un punto de vista sobre sus vidas. Las dimensiones culturales y de estructura social. Estas van a hacer referencia a los modelos y características dinámicas, holísticas e interrelacionadas de los factores de estructura y organización de una cultura. Su ejemplo está la religión, el parentesco, las características políticas, la economía, la educación y la tecnología. El contexto del entorno.
Este se va a referir a la totalidad de una población, en este caso de la cultura, y esto a su vez va a otorgar significados que guían las expresiones y decisiones humanas con referencia a un entorno o situación particular. La etnohistoria. Esto va a hacer referencia a la secuencia de hechos o documentos conocidos, presenciados o documentados sobre una población de una cultura. La salud va a ser el estado de bienestar o recuperación que se define, valora y practica culturalmente por parte de individuos o grupos que les permite funcionar en sus vidas cotidianas. Como sabemos, hay distintas definiciones que hay de salud, pero en este caso Leininger es la que nos menciona anteriormente. La enfermería transcultural. Esta hace referencia a una área formal de conocimientos y de prácticas humanísticas y científicas centradas en fenómenos y competencias de cuidado cultural holístico para ayudar a individuos, grupos, para mantener o recuperar su salud, para afrontar discapacidades, la muerte u otras condiciones humanas de forma culturalmente coherente y beneficiosa. La conservación o mantenimiento de los cuidados culturales. Esto se va a referir a las acciones y decisiones profesionales de asistencia, apoyo, facilitación y capacitación que ayudan a las personas de una cultura determinada a recuperar o conservar valores de los cuidados significativos para su bienestar, a recuperarse de las enfermedades o saber afrontar impedimentos físicos o mentales o incluso la misma muerte. La adaptación o negociación de los cuidados culturales. Esto va a hacer referencia a las acciones y decisiones profesionales de asistencia, apoyo, facilitación y capacitación que ayudan a las personas de una cultura o en este caso subcultura determinada a adaptarse o llegar a un acuerdo con otras culturas para así obtener resultados beneficiosos y satisfactorios. La reorientación o reestructuración de los cuidados culturales. Esto se va a referir a las acciones y decisiones profesionales de asistencia, apoyo, facilitación y capacitación que ayudan a las personas a reorganizar, cambiar y modificar en gran medida los modos de vida para obtener nuevos resultados y diferentes, pero que a su vez sean beneficiosos. Los cuidados enfermeros competentes con la cultura. Esto va a ser el uso explícito de cuidados y de conocimiento sanitario basado en la cultura de forma sensible, creativa y significativa que se adapte a formas de vida y necesidades generales de individuos o grupos para el bienestar y la salud, de modo beneficioso y satisfactorio, para, como ya sabemos, afrontar enfermedades, discapacidades o incluso la muerte. Yo les hablaré del uso de datos empíricos. Leininger elaboró los métodos de la etnoenfermería con el fin de estudiar los fenómenos de la enfermería transcultural de modo específico y sistémico. Este método se centra en la clasificación de creencias, valores y prácticas de los cuidados enfermeros. Gracias a la teoría transcultural de los cuidados culturales, la persona se aproxima más al descubrimiento de los cuidados, ya que esta información es recolectada directamente de la persona y no de las prácticas externas de los investigadores, ya que consiste en documentar, saber y predecir. Las razones positivas de este método son 4. La primera es que es vital para el crecimiento, desarrollo y supervivencia de los seres humanos. La segunda es entender el papel que desempeñan los prestadores de cuidados y pacientes que los reciben en cada cultura, y así poder ofrecer cuidados que sean coherentes con la cultura. La tercera es el descubrimiento del conocimiento y el uso de este para fomentar la recuperación de salud y el bienestar de los pacientes, para afrontar la muerte o asegurar la prevención de las culturas. La cuarta es que la enfermería debe estudiar los cuidados desde una perspectiva cultural y holística, con el fin de descubrir el significado de los cuidados, la salud y la enfermedad, y así obtener el significado completo de los cuidados.
Principales premisas. Las principales premisas de la teoría de la diversidad y la universalidad de los cuidados culturales de Madeleine Leininger proceden del libro más representativo que he escrito acerca de su teoría. Las principales premisas son enfermería, persona, salud y entorno. Enfermería. Los cuidados son la esencia de la enfermería y constituyen un objetivo distinto, dominante, primordial y sobre todo unificador. Los cuidados culturales forman el medio holístico más amplio para saber explicar, interpretar y predecir los fenómenos de los cuidados enfermeros y de este modo poder guiar la práctica de estos. Los cuidados culturales son vitales para el bienestar, la salud, el crecimiento y la supervivencia, para afrontar los impedimentos físicos, mentales y hasta la muerte. La enfermería transcultural es una disciplina y una profesión de los cuidados humanística y científica, cuyo principal objetivo es servir a los individuos, grupos, comunidades, sociedades e instituciones. Los cuidados culturales son imprescindibles para curar y recuperar la salud, puesto que no puede haber curación sin previo cuidado, aunque puede existir el cuidado sin curación. Compañeros, yo les pregunto, ¿están de acuerdo con que puede existir el cuidado sin curación? Los conceptos, significados, expresiones, modelos y procesos y las formas estructurales de los cuidados culturales varían transculturalmente con diversidades y ciertas universalidades. Las enfermeras han dado cuenta de la necesidad de ofrecer prácticas enfermeras sensatas y competentes. Hoy en día, casi todos los países y comunidades del mundo son multiculturales, por lo que el personal sanitario debe comprender y atender a personas de culturas diversas o similares. Persona. Cada cultura humana tiene conocimientos y prácticas de los cuidados genéricos, profanos, tradicionales o indígenas y normalmente conocimientos y prácticas de los cuidados profesionales que varían de forma transcultural e individual. Los valores, creencias y prácticas de los cuidados culturales tienden a estar arraigados y están influidos por los contextos del punto de vista del mundo, como lo es la lengua, la filosofía, la religión, el parentesco, la sociedad y la política, la educación, la economía e inclusive la tecnología y sobre todo el entorno de las culturas. Salud. Los cuidados enfermeros basados en la cultura, que son beneficiosos, saludables y satisfactorios, contribuyen al bienestar de las personas, las familias, los grupos o las comunidades dentro del entorno y de sus contextos. Los cuidados enfermeros coherentes con la cultura y beneficios solo se dan cuando la enfermera tiene conocimiento y hace un uso adecuado y coherente de los valores, las expresiones y los modelos. Las diferencias y similitudes de los cuidados culturales entre un profesional de la salud y un paciente que recibe la atención sanitaria existen en todas las culturas del mundo. Entorno. Los pacientes que experimentan la carencia de cuidados enfermeros culturalmente coherentes, responsables, seguros y sensibles, mostrarán algunos conflictos culturales, prácticas de imposición cultural, estrés y dolor sensible. El método de investigación cualitativo de la etnoenfermería proporciona vías importantes para descubrir e interpretar las dimensiones epistemológicas y ontológicas de los cuidados. Finalmente, Leininger nos dice que la universalidad de los cuidados revela la naturaleza común de los seres humanos y de la humanidad, mientras que la diversidad de los cuidados pone de manifiesto la variabilidad y las características únicas de los seres humanos. Fundamentos teóricos.
Se basan en 4 principios. El primero es que las expresiones, significados y prácticas de cuidado cultural son diversos y aún así siguen compartiendo aspectos en común y algunos atributos universales. El segundo es que el punto de vista del mundo consta de múltiples factores estructurales social como la religión, la economía, los valores culturales, la etnohistoria, el contexto ambiental, la lengua y el cuidado profesional que influyen para predecir la salud, enfermería y curación. La tercera es que el cuidado genérico y profesional en diferentes contextos del entorno puede influir en los resultados de salud y enfermedad. El cuarto es que a partir del análisis de los factores se predicen 3 guías principales, de acción y decisión, para ofrecer cuidados seguros y significativos. 1 es la preservación o mantenimiento. 2, la negación. Y por último, la reorientación de los cuidados culturales. Estos factores son estudiados, valorados y respondidos en una relación enfermera-paciente. Planteamiento lógico. En 1970, Leininger elabora el modelo del sol naciente, el cual representa todos los componentes de su teoría. En este modelo, ella describe a los seres humanos como entes que no se pueden separar de su procedencia cultural y de la estructura social, de su concepción del mundo, de su trayectoria vital y del contexto de su entorno, lo que viene a ser principio fundamental de la teoría de Leininger. La mitad superior del círculo encontramos el nivel 1, que tiene componentes de la estructura social y los factores de la visión del mundo. El segundo nivel ofrece información sobre los individuos, familias y grupos, así como el de los significados y expresiones relacionados con los cuidados de la salud. En el tercer nivel, proporciona información sobre sistemas populares, profesionales y de enfermería. Las dos mitades del dibujo forman un sol completo, y esto representa al universo que la enfermera tiene que considerar para poder valorar la asistencia y la salud de los individuos. Y por último, se determinan las acciones y decisiones de los cuidados enfermeros, y es en donde se desarrollan los cuidados coherentes culturalmente. La enfermería actúa como un puente entre sistemas genéricos y profesionales. De esta forma, se contemplan 3 tipos de asistencia que permiten predecir las acciones y las decisiones de enfermería dentro de esta teoría. La primera es la preservación y el mantenimiento de los cuidados culturales. La segunda es la acomodación y la negociación de los cuidados, esto es si los cuidados no fueron adecuados. Y por último, el rediseño y la reorientación de los mismos. Este modelo describe a las personas como un todo que tiene sus referencias culturales y su estructura social, una visión del mundo, historia y contexto ambiental. Aceptación de la comunidad de enfermería. La aceptación por la comunidad de enfermería en reconocer y poner en práctica la enfermería transcultural en su práctica y formación se dio de manera paulatina. Y es que cuando Medellín en 1970 crea su teoría, se enfrentó a 3 grandes obstáculos. El primero es que no había enfermeras preparadas en antropología y en conocimientos culturales para entender los conceptos de su teoría. Además, desconocían la naturaleza de la antropología y no entendían cómo el conocer la antropología les serviría para utilizarlos en los cuidados y en las conductas frente a la salud. 2. Las personas tenían necesidades inherentes desde hace tiempo, por lo cual los pacientes no consideraban importante reconocer sus necesidades culturales y sociales. 3. Los artículos sobre enfermería transcultural se rechazaron, ya que los editores no conocían, ni valoraban, ni entendían la relevancia del conocimiento. Una investigación que se realizó exactamente igual en el área de la enfermería transcultural. Es una investigación que se realizó, son resultados que se obtuvieron en esa investigación. Esta investigación duró aproximadamente 2 años y fue hecha en una casa en una casa de ancianos en donde separaron a 2 grupos y ya hicieron algunos, la investigación que se centraba en la cultura. La investigación se basa en la teoría de los cuidados culturales. Esta teoría se centra exactamente en los cuidados culturales y en un método de investigación específico, esto es la etnoenfermería.
en donde nos hablan también que pues para el área de la enfermería transcultural, el presupuesto que se les da a las universidades o al área de investigación es muy limitado, por lo que pues no tienen tanto presupuesto para realizar más trabajos, más investigaciones o ahondar más sobre el tema. También se refieren a que reciben menos presupuesto económico porque siguen sin ver, como anteriormente les decía en el tema, que sigue siendo una limitación para enfermería porque como que la subestiman, digamos. Les dan más dinero, por ejemplo, a una enfermería quirúrgica o hacia al área de la enfermería quirúrgica o a otro área, pero en el de la cultura no, no quieren como ofrecer más presupuesto o no quieren impulsar, por así decir, esta parte de la investigación en el área de la enfermería etnocultural. Entonces, uno de sus propósitos para que los estudios que se hayan obtenido en las investigaciones y todo esto los comparten en el Journal of Transcultural Nursing, que es en donde comparten todo este tipo de investigaciones, los resultados que obtienen, los comparten con personal de medicina, enfermería, para que más enfermeros se dediquen a o sea, como que les guste o les interese esta parte de la enfermería transcultural. Y ahí es en donde van pues adquiriendo dinero que posteriormente les ayuda en sus investigaciones. Como les comentaba, la investigación que hicieron es en una parte de ancianos que a su vez dividieron una parte de angloamericanos y una parte de afroamericanos. En esta parte pues relacionamos lo que es la enfermería, ¿no?, que se centra en el estudio y en la clasificación de las creencias, así como de los valores y de las prácticas que se aplican en la asistencia de enfermería. Esto con el conocimiento que nosotros tenemos de una cultura determinada. Por ejemplo, el área de enfermería, por ejemplo, en la partería, supongamos la partería en el área de San Luis Potosí, porque no va a ser lo mismo el área por ejemplo, en el área de San Luis Potosí que en Oaxaca, como que hay variantes de acuerdo a las culturas y precisamente nosotros tenemos que centrarnos en eso, en las creencias, en los valores y en las prácticas, pero dependiendo la cultura en la que nos encontramos. Estos estudios arrojaron que los angloamericanos y los afroamericanos, como ambos, esperan la preservación y el mantenimiento de los cuidados culturales de sus modelos de cuidados genéricos, es decir, ellos siempre van a esperar que se les respete su cultura y que se mantengan los cuidados que ellos tienen. El segundo hallazgo de esta investigación fue que lo hagan para otros residentes fue un valor, es decir, que el cuidado de la enfermería sí, que el área de enfermería hagan cuidados e investigaciones para otros residentes fue un valor de mantenimiento de los cuidados importantes que ambas culturas tenían en cuenta o que ambas culturas apreciaron este gesto. También el tercer hallazgo fue el cuidado protector era más importante para los afroamericanos que para los angloamericanos. Y el último hallazgo fue que las enfermeras afroamericanas practicaron la acomodación cultural cuando relacionaron sus cuidados con valores y prácticas genéricas del cuidado. Es decir, cuando tú perteneces a una cultura, lo vas a relacionar de mejor manera y vas a practicarlo de mejor manera en cuanto a valores y prácticas porque esa es tu cultura y la entiendes. Ahora vamos a continuar con la evolución de la teoría que nos presenta Leininger. Ella desarrolló su teoría hasta el último momento y aplicando la investigación de etnoenfermería. A su vez, también amplió el concepto de cuidados protectores que se van a manifestar de manera distinta en culturas occidentales y no occidentales. Leininger
centró su investigación en las expresiones y ejemplos sutiles, ocultos, oscuros y diversos de los cuidados protectores. A su vez, también incluye los cuidados en colaboración, que son aquellas acciones que se van a realizar en conjunto respecto a todo el sector salud y más para lograr un fin común, que es el bienestar de la población. La etnoenfermería se puede utilizar también en otras disciplinas, como lo menciona ella, en la formación, administración, fisioterapia, entre otras, en las que el significado de los hallazgos de la investigación tiene implicaciones para los cuidados humanos y para la salud. También ha utilizado en estudios de metasíntesis retrospectivo como el método de investigación de metaetnoenfermería. En la bibliografía, Leininger menciona que para la actualidad las enfermeras tendrían que saber mínimo 3 culturas, esto con la función de brindar un mejor cuidado y afrontarse al mundo de manera competente. Crítica nos muestra 4 criterios. El primero es claridad. El modelo del sol naciente y otros modelos que fueron mencionados anteriormente conservan su valor como guías de estudio y de práctica con personas de necesidades culturales, ya sean diversas o similares. El segundo es sencillez. La teoría de enfermería transcultural nos ofrece una perspectiva amplia, holística y extensa de los grupos humanos, poblaciones y especies. La teoría de los cuidados culturales de Leininger es relevante en todo el mundo y sirve como guía para los investigadores de enfermería en los enfoques de su investigación para estudiar la cultura. Los conceptos y construcciones que están relacionados con estructura social, entorno y lenguaje están definidos por conocimiento de base cultural. Para la comprensión de la teoría se requiere y exige un conocimiento antropológico básico y conocimientos de enfermería transcultural, que estos dos, a su vez, se usarán de forma precisa y experta. Leininger descubrió que cuando los estudiantes de enfermería, ya sea de pregrado o de grado, logran conceptualizar la teoría, se sienten motivados para utilizarla, al igual que descubrir su grado de practicidad, relevancia y utilidad en su trabajo. El tercero es generalidad. La teoría de enfermería transcultural demuestra el criterio de generalidad, ya que se trata de una teoría cualitativa y sigue un objetivo amplio, completo y que se aplica a todo el mundo. Esta teoría dirige los cuidados enfermeros con una perspectiva multicultural del mundo y puede aplicarse a grupos y a personas con el propósito de ofrecer cuidados culturales específicos de enfermería. Se han estado identificando una gran cantidad de aspectos de la cultura, los cuidados y la salud, puesto que estos factores influyen en gran medida en la enfermería. Se requieren de más investigaciones para conseguir objetivos comparativos con información específica sobre la cultura, como con conocimientos universales de los cuidados. La teoría es útil sobre todo para orientar el estudio de una cultura y el estudio comparativo de varias culturas. Los descubrimientos que aporta la teoría se aplican a los cuidados de los pacientes en diferentes centros sanitarios públicos del mundo. El cuarto es accesibilidad. La teoría de enfermería transcultural puede someterse a investigación, y la investigación cualitativa ha sido el primer enfoque, y ha servido para descubrir fenómenos desconocidos de los cuidados y la salud en diversas culturas. Se han identificado 135 conceptos de los cuidados, y cada día se descubren más. La exactitud de la información de los datos deriva del uso de los etnomodos, o del punto de vista de las personas. Esto nos conduce a aumentar la credibilidad, confirmación y gran cantidad de información empírica. Las investigaciones en curso y las futuras desembocarán en descubrimientos y repercusiones adicionales de los cuidados y de la salud para la práctica y la formación de etnoenfermería,
con el fin de encajar las culturas específicas y las características universales. En la década anterior se estableció un cuerpo de conocimientos de enfermería transcultural, que ha tenido gran influencia en la enfermería, y al igual que en muchos sistemas sanitarios.